Hola, ¿cómo te va? Nuevamente desde la República Argentina te damos gracias por estar compartiendo nuestros videos y como te decimos en cada uno de ellos, no olvides de suscribirte a nuestro canal y vas a estar recibiendo cada uno de los que estemos grabando. En este día queremos hablar un poquito del tema de los miedos, por el hecho de que aquí en la República Argentina, donde estamos haciendo estos videos, estamos pasando por un momento bastante difícil en el tema de inseguridad, robos, salideras bancarias, salideras de las casas, entraderas de las casas. Entonces la gente está con mucho miedo y está prácticamente viviendo en estado de pánico. Generalmente, cuando pasan todas estas cosas, lamentablemente nosotros permitimos que los miedos, las preocupaciones, la inseguridad, por ejemplo, estén dominando nuestra vida. Y eso es lo que está pasando en este país. Nos está dominando el miedo. O sea, todo lo que sentimos, vemos, escuchamos, le tenemos miedo. Un tal Publio Ciro dijo claramente: nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Por supuesto, si vos estás decidido a escalar una montaña, por supuesto que no lo tenés que hacer con miedo, como dice este señor Ciro, sino que lo tenés que hacer con fuerza de voluntad, con ganas y sabiendo que nada te va a pasar en el camino. Por eso, a través de este video vamos a ver un poquito cómo podemos nosotros enfrentar los miedos que a menudo están en nuestra vida. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que el miedo es angustia por un riesgo o daño. Pero escucha bien, dice el diccionario, riesgo o daño real o imaginario. Muchas veces nosotros imaginamos demasiado el miedo, entonces le tenemos más miedo a lo que imaginamos que a lo que vemos y lo que nos está ocurriendo. Lamentablemente, en muchos casos, convivimos con el miedo desde chicos, o sea, todo depende en el lugar donde nosotros nacimos, con la familia que nacimos, podemos llegar a experimentar miedos ya desde esa edad tan chica. Por ejemplo, las experiencias traumáticas, algunos ejemplos, enfermedades como he tenido yo de chico, enfermedades que no se curan, que tardan, que son largas, o quizás tenemos una enfermedad, nos curamos de esa enfermedad y nos toca otra enfermedad y nos toca otra enfermedad. Yo te estoy hablando de mi época cuando existía el sarampión, existía la tos convulsa, las paperas, que hoy ya prácticamente no existen. También podemos haber vivido en algunos hogares con malas experiencias, hogares con padres violentos o por ahí padres muy excesivos en su conducta, muy estrictos en la forma de educarnos. Ponele algún otro ítem en este lugar. O también estaban, por ejemplo, en aquellas épocas, los famosos mensajes negativos de nuestros mayores. No se te ocurra hacer esto, ni pienses ir a tal lugar. O ojo con lo que vas a hacer. Por ejemplo, yo cuando decidí irme a Mar del Plata, que está a unos 400 kilómetros de la capital de aquí de Argentina, mi madre se pensó que yo me iba al Himalaya. Hoy, ¿cómo te vas a ir a Mar del Plata solo? Hoy un joven de 18 años se va a Mar del Plata y mucho más lejos y no hay ningún problema. Hay miedos que son de beneficio, por supuesto, nos van a ayudar, nos van a estar cuidando. Te voy a dar algunos ejemplos. Yo no cruzaría una avenida con el semáforo en rojo en contra mío, porque sé que un auto me va a agarrar o un camión o lo que venga, me va a agarrar y me va a matar, me va a revolear por el aire. Tampoco yo le haría frente a un león, yo tendría miedo de enfrentarme a un león, o por ejemplo a una serpiente, a una víbora, etcétera, etcétera. Estos miedos que yo te estoy nombrando son los que nos cuidan, o sea, nos advierten de que no hagamos ciertas cosas para que no tengamos inconvenientes. El miedo generalmente, y es muy frecuente, se alimenta de nuestros fracasos y de nuestras ideas negativas a través de los fracasos. Y no voy a llegar, no voy a poder, ya lo intenté varias veces, lo hizo aquel y tampoco funcionó. Un tal Nelson Mandela, una vez habrás escuchado hablar de él, un gran defensor de la raza negra en Sudáfrica,
Estuvo preso muchos años y él salió de la cárcel y fue presidente de Sudáfrica. Fíjate lo que dijo él. No es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Por eso este video nosotros lo enfocamos con el título de cómo enfrentar los miedos. En muchos casos los miedos son irracionales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que carecen de razón. ¿Te acordás lo que decía el diccionario? Que hay miedos que son concretos y hay miedos que son ficticios, creados por nosotros. Y estos miedos que nosotros creamos en nuestra mente generalmente son tóxicos y nos limitan a nuestro potencial. No nos dejan alcanzar el objetivo que tenemos, no nos dejan llegar hasta la situación que nosotros queremos lograr. Al enfrentarnos al miedo, me estoy conquistando a mí mismo, porque ya te dije, muchas veces los miedos que están dentro nuestro son mucho más grandes que los que están fuera de nuestro ser. Así que si una situación te da miedo, adelante, porque estamos en el camino correcto. Fíjate lo que dijo Nelson Mandela: todo el mundo va a tener miedo, nadie es cobarde por tener miedo, pero hay que conquistarlo. A tener en cuenta, nosotros somos mucho más grandes que todos nuestros miedos. Ponete a pensar esto. Nosotros somos mucho más capaces, tenemos mucha más potencialidad que cualquiera de nuestros miedos para alcanzar los objetivos. Te voy a dar algunos puntos que son importantes. En primer lugar, el miedo te va a acompañar siempre en el camino de tu vida. Por supuesto que vos de niño vas a tener unos miedos, de adolescente vas a tener otros miedos, de joven vas a tener otros miedos y cuando sos adulto vas a tener otro tipo de miedos. Pero siempre a través de toda tu vida los miedos te van a acompañar. En segundo lugar, del miedo nos libra solamente, como dijo Mandela, conquistándolo, afrontándolo, dándole batalla, presentando una estrategia para poderlos vencer. Tercer lugar, no soy el único que tiene miedo, pensá esto, ¿no? Todos sienten miedo. Agarramos personajes como Napoleón, gran conquistador de guerras y gran trayectoria en su vida, y sin embargo en muchas situaciones de su vida habrá tenido miedo a enfrentar alguna guerra, a enfrentar alguna batalla o un ejército más grande que él. Cuarto lugar, el miedo no es más que una emoción. No le demos tanto protagonismo. ¿Viste lo que decía el diccionario? Hay miedos que son reales y hay miedos que son ficticios. Entonces, ese miedo que está en el diario de tu vida, no lo pongas en la primera página, no le des tanto protagonismo. Cuando te hayas conquistado a ti mismo, como venimos diciendo que hay que conquistarnos a nosotros mismos, serás capaz de hacer todo lo que te dio miedo en el tiempo anterior. Hay un libro que es de sabiduría, que es el libro de los Proverbios. En el capítulo 29 dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Vos tenés que confiar en tu Creador, tenés que confiar en aquel que te dio la vida y no depender de los humanos, de los que están alrededor tuyo y tenerle miedo a lo que te dicen, lo que te aconsejan y todo lo demás. El miedo se nos presenta cada día, hoy, vox populi, a través del estrés, tanta actividad, tanta situación laboral que hay que trabajar cada vez más para ganar un poco más de dinero, para vivir mejor. También se puede presentar a través de las inquietudes, cómo voy a hacer yo para lograr tal cosa, comprarme una vivienda, tener un trabajo mejor. Se puede lograr a través de la ansiedad, el miedo. Hoy la ansiedad nos está carcomiendo a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo pienso y tengo que comprar una vivienda y tengo que entrar en un crédito de 10 años. ¿Y cómo voy a estar 10 años pagando? No sé cuál va a ser la inflación, cuál va a ser la cuota, se va a modificar, no se va a modificar, la voy a poder pagar, no la voy a poder pagar. Y esa ansiedad no nos permite avanzar. También hay otras formas que andan dando vuelta por ahí, por el mundo. Te voy a dar algunos tipos de miedos que son generalmente los que están en cada uno de nosotros. El primero, a lo desconocido. Vos vas a emprender un nuevo proyecto, algo que nunca hiciste,
vas a ir a un lugar que no conoces, vas a estar cambiando de trabajo y no vas a saber cómo va a ser el trabajo nuevo, a lo desconocido. Siempre se tiene miedo a lo desconocido. Y a veces eso nos frena a no emprender nuevos objetivos. Segundo, puede ser el miedo a la soledad. Nosotros hicimos un video que se titulaba ¿Estar solo o sola? ¿Es bueno o malo? Y a veces estar solo es bueno para evaluar cómo está nuestra vida, para evaluar cómo está nuestro interior, cómo estamos actuando, cómo estamos pensando. En tercer lugar, lo que está pasando en el mundo, tener miedo al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Norcorea tirará la bomba nuclear, destruirá parte del mundo, se enfrentarán las dos Coreas, se enfrentarán Estados Unidos con Corea. Esto alcanzará a toda la península, a Japón, a China, y nos alcanzará a nosotros que estamos de este lado del mapa. Miedo al futuro. También está el miedo a la enfermedad. Como te dije, yo de chico tuve una enfermedad bastante complicada y a veces la enfermedad no es buena porque hay un postoperatorio si nos hemos operado. Acá en la Argentina hoy estar enfermo es muy caro. Cualquier medicación que se compra es carísima, hay que saberla solventar. Quinto lugar, tener miedo a la gente. Acá en nuestro país son todos prontuarios. Cada vez que venimos a venir a alguien, estos dos que vienen acá, todos somos sospechosos. Y ¿por qué no tener miedo al fracaso? Que ya lo nombramos en este video. Siempre hay miedo al fracaso. ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? ¿Y si fracaso? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Qué va a opinar el otro? ¿Qué va a opinar aquel? La clave no está en tratar de vivir sin miedo, sino en actuar a pesar de ellos. Siempre vamos a tener los miedos, como te dije antes. Toda nuestra vida vamos a tener miedo, pero el asunto es actuar, no quedarnos, avanzar a pesar del miedo. Estrategias para vencer al miedo. Te voy a dar algunas estrategias. En primer lugar, empezá a reconocer tus miedos. Vos, yo, todos tenemos miedos. Empezar a reconocer cuáles son los tuyos, como yo tengo que empezar a reconocer cuáles son los míos. Antes de eliminar tus miedos, debes reconocer que tenés miedo. No puedes eliminar cierto miedo si no sabes cuál es el que te está dominando. Preguntas para hacerte. Agarra un papel, agarra un lápiz y empezá a preguntarte. ¿Hago lo que hago por causa del miedo? O sea, no estoy llegando a cierto lugar por causa del miedo, no estoy logrando tal objetivo por la situación del miedo, no estoy concretando ciertas cosas por tener miedo. ¿Hago lo que hago por causa del miedo? Otra pregunta para hacerte. ¿Dejo de hacer lo que realmente quiero hacer a causa del miedo? Anotate estas dos preguntas y no vas a ser vos el único que te las haces. Hace ya más de 2000 años, el apóstol Pablo, fíjate que se hacía la misma pregunta. Le escribía a los romanos y le decía, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hacete estas preguntas, no dejes de hacerte estas preguntas y empezá a sacar la conclusión, ¿qué es lo que te produce miedo? En segundo lugar, reflexioná sobre ellos. Empezar a reflexionar. Cuando una situación te da miedo, reflexioná en esa situación. ¿Qué me da miedo exactamente y por qué motivo? ¿Por qué siempre por lo mismo? ¿Por qué siempre en esa situación? Esto te va a permitir descubrir la fuente que activa tus miedos y la carencia personal que no te permite solucionarlo. Hay un libro muy antiguo, que está antes de que venga Jesucristo al mundo, es 1 Samuel capítulo 28. Ahí hay un tal rey Saúl que era muy importante por aquella época, y vos fíjate que dice Saúl que al ver al ejército filisteo, que era el ejército más poderoso que siempre atacaba al pueblo de Israel, dice que entró en tal miedo que se descorazonó por completo. Un rey que tenía un ejército respaldándolo, que tenía personas que peleaban por él, que batallaban y todo, y dice que tuvo miedo al ver otro ejército que le quería enfrentar. Tomate tu tiempo y reflexiona cada uno de tus miedos y empezá a identificarlos. ¿Cuál es lo que te está causando miedo para tomar decisiones en este tiempo?
Tercer punto, con acción afrontalos, nunca te quedes, siempre tenés que ir hacia adelante. No te quedes, afrontá los miedos con acción. Hay una lista de los miedos comunes que vos tenés. Empezá a anotarlos en un papel. Te voy a dar unos ejemplos. Establecer nuevas relaciones. Pueden ser relaciones de pareja, pueden ser relaciones de amistad. ¿Por qué te está costando entablar nuevas relaciones? Por ejemplo, otro miedo, pedir un aumento a tu jefe. No sabes cómo hablarle a tu jefe para que te dé un aumento de sueldo que vos necesitas, que vos estás necesitando en este tiempo de tanta necesidad económica. Cambiar de trabajo, ya estoy cansado, no puedo progresar, quiero un trabajo donde yo progrese. Empezá a pensar cuáles son tus miedos. Llegar a una vivienda, ¿por qué me está costando comprar una vivienda, tener una vivienda propia? ¿Por qué tengo miedo de meterme en un crédito bancario, pagarlo, como decíamos antes? Etcétera, etcétera. Elegí uno de estos miedos, no lo agarres todo junto porque te vas a confundir. Elegí uno de estos miedos y empezá a inventar una tarea, una estrategia para poder contrarrestarlos, como decía Mandela, y así poder superarlos. Vos fíjate que Jesucristo hace 2000 años les hablaba al pueblo, en aquella época en el Evangelio de Lucas, y le decía, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. Y se pregunta a Jesús, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene con 20.000? Tenés que hacer una estrategia para combatir tus miedos. Como conclusión, te voy a decir alguien que dijo algo que alguien lo conocen un poquito, ¿no es cierto? Aristóteles. Fíjate lo que dijo. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Tómate de esto. Si vos superás tus miedos, vas a ser verdaderamente libre, como dice Aristóteles. Que Dios te bendiga muy ricamente.